lo primero que hay que preguntarte es ¿de qué hablamos cuando hablamos de las patentes, digamos, que rigen sobre medicamentos y, bueno, en este caso vacunas? Exacto. Pues bueno, para arrancar por el principio, una patente es un derecho de uso exclusivo que se le reconoce, en estos casos, a una compañía farmacéutica, pero bien podría ser al fabricante de cualquier otra cosa, que por haber desarrollado ese producto tiene un derecho de uso exclusivo, que son 20 años en general, dependiendo de la legislación interna de cada país, pero como mínimo son 20 años, durante los cuales nadie más puede fabricar ese medicamento, nadie más lo puede producir y nadie más lo puede comercializar. De tal manera que al haber un monopolio sobre ese medicamento que le corresponde a aquel que lo desarrolló, el precio en el mercado de ese medicamento va a estar determinado exclusivamente por esa empresa o esa compañía farmacéutica, que son además empresas muy poderosas, es lo que se conoce como Big Pharma, es uno de los negocios más rentables a nivel mundial, ¿no? ¿Qué significa cuando hablamos de liberar las patentes? Esto fue una consigna que apareció en los últimos meses. A ver, las patentes surgen en su momento para uno unirse a la Organización Internacional de Comercio, donde a partir de la globalización todos los países no solamente querían, sino que encontraban necesario poder participar, se exigía la suscripción de unos convenios determinados que regulan las relaciones comerciales internacionales. Uno de esos convenios es el que tiene que ver con la propiedad intelectual, del que surgen estas patentes. Si vos te pones a ver, todos los países tienen más o menos la misma legislación interna. Eso no es casualidad, sino que están obligados por estos convenios que el Estado argentino, como la mayoría de los estados, se comprometieron en su momento a respetar. La propuesta, que ya tenía un antecedente cuando ocurrió lo del SIDA, la gran epidemia de SIDA que mató muchísima gente, sobre todo en los países de África subsahariana, que no podían acceder por cuestiones económicas a la medicación. Ya India y Sudáfrica habían llevado esa propuesta de liberar las patentes, quiere decir dejar sin efecto este derecho exclusivo y que cualquiera pueda producir ese medicamento, lo que haría lógicamente que los costos fuesen mucho menores. En esta contingencia se han puesto de manifiesto como nunca estas preocupaciones éticas o bioéticas, pero esto es una cosa que viene desde hace mucho tiempo, que es el tema del acceso a los medicamentos a nivel global. Es decir, 10 millones de personas mueren cada año en el mundo por no tener acceso a medicamentos esenciales. Estoy hablando de medicamentos para controlar patologías fácilmente controlables con medicación común, o que para nosotros, estándar, no de alto costo, pequeña burbuja de personas que, así como nos ves, somos los afortunados del mundo, podemos acceder a los medicamentos para controlar, por ejemplo, la hipertensión arterial, por decir una tontería. Además, la pandemia vino, digamos, comenzó con un discurso donde desde todos los estados se sostuvo cierta, digamos, noción de solidaridad, el cuidado colectivo, digamos, esta cuestión es como, fue muy fuerte en lo discursivo a lo largo desde marzo del 2020. Entonces, de golpe, que aparezca cierta rapiña, por llamarlo de alguna manera, que en rigor la hubo, digamos, por la compra de vacunas, también aparece como un contrasentido, aunque no todos... Y bueno, tiene que ver con el inequitativo acceso a la salud que viene sucediendo, como decíamos, y que es una cosa sostenida en el tiempo. En la práctica lo que ocurrió es que países como Canadá, por ejemplo, compraron vacunas para inocular 5 veces a su población. O sea, les alcanza para ponerle 5 veces la vacuna a cada uno. Y hay países que todavía no han recibido una sola vacuna. Esa es la inequidad que perjudica a los países que hoy se llaman antes eran los subdesarrollados o en vías de desarrollo, hoy se habla de los países del sur global, porque casualmente estamos todos ubicados de la mitad para abajo. ¿Cómo nos ubicamos nosotros en ese mapa? Bueno, en términos yo no soy de acceso a la salud. Especialista en eso. No, pero en términos de acceso a la salud. La opinión, por lo menos en términos de acceso a la salud, que la Argentina tiene una posición no tan mala. Vos pensás que en la mayoría de los países de África, por ejemplo, no existen casi dispositivos de salud pública. La persona que necesita un tratamiento con medicamentos usualmente lo tiene que pagar de su bolsillo. Nosotros tenemos un sistema
complejo y con muchas falencias, pero tenemos una salud pública presente de alguna manera, por lo menos en las cosas esenciales. El fondo COVAX fue un intento que hizo Naciones Unidas, fue un intento de como, bueno, alivianar o amortiguar estas inequidades. Exacto, exacto, y en alguna medida se logró. Lo que pasa que el fondo COVAX no tuvo la cantidad de vacunas que esperaba tener, es decir, ellos esperaban tener muchas más vacunas para distribuir a los países que las necesitaban. Tuvieron algo y algo pudieron hacer, pero no fue para nada suficiente. No tuvo un impacto, digamos, y un volumen. Sigue claro, sin ser suficiente. Yo creo que acá la gran pata, además de la actitud de algunos estados que han sido muy egoístas, como te decía el caso de Canadá, en asegurarse las vacunas para su población con exclusividad y con desesperación, te diría, cosa que no estamos seguros de que vaya a servir, ¿no? Porque las variantes que van apareciendo y los contagios que se van sucediendo demuestran que o nos salvamos todos más o menos parejos o no se salva nadie. Entonces, quizá en virtud de eso haya una nueva reflexión, pienso yo, y una nueva manera de ver las cosas. Pero bueno, lo cierto es que los estados han sido muy egoístas y la industria, como no podía ser, es egoísta por definición. Y esto claro, que dijeron al principio, porque vos decías recién, bueno, al principio se habló de solidaridad que iba a haber entre los estados y qué sé yo. También la industria daba un mensaje como, nosotros no vamos a ganar nada con esto. Nosotros vamos a cobrar $1 cada vacuna. Nosotros no tenemos interés de lucro. No ganancia y no pérdida. Bueno, dijeron. Pfizer anunció en mayo que iba a ganar $26.000 millones y resulta que ahora recalculó y va a ganar un 30% más, $33.500 millones. Y en 2022 seguramente ganará otro 30 o 40% más. Ellos no solamente no pierden, sino que esto es un negocio millonario. No hay que ser inocente en esta mirada. Esto es un negocio millonario y que ellos incentivan. Y uno no sabe hasta qué punto tampoco, o es muy difícil discernir hasta qué punto, por ejemplo, cuando se habla de una tercera dosis de la vacuna, eso es indispensable o forma parte del negocio de ellos. Quizá los médicos o los especialistas lo puedan definir. ¿Cuál es el rol del Estado ante eso? Digo, ciertamente el poder de la industria farmacéutica es, digamos, incuestionable, pero bueno, ¿cuáles serían desde la política pública un poco en mi opinión, amortiguar? Es mucho menos fuerte un Estado individual que una farmacéutica o que las farmacéuticas organizadas. Sí, como las corporaciones, digamos. Exacto. Para mí este es un problema global que no ha sido adecuadamente abordado desde una perspectiva global. Es decir, si vos dijeras, bueno, como Mercosur yo me planto en esta posición, quizá tenés otro peso para negociar con esas compañías que si vos sos solo Argentina, ¿no? Bueno, la Unión Europea pidió precios asequibles, pero tampoco tuvo demasiado eco. Todos los países han pedido precios asequibles y las farmacéuticas desde su punto de vista dicen, bueno, pero que una vacuna cueste $10 es asequible. Y la verdad que no es asequible para los países de menores ingresos, de ninguna manera. No sé, no estoy diciendo que no tengan que ganar algo, pero han ganado ya tanto. Creo que sería un acto de absoluta justicia si se liberaran las patentes de las vacunas y cualquiera pudiera proceder a la fabricación. Sí, y esto permitiría que algo no suceda, que es que algunos países, según dicen los especialistas, se van a empezar a vacunar recién dentro de 2 años, en el 2023. Exacto. Hay países a los cuales, por eso también lo que vos decías, ¿cuál es la posición nuestra? Y bueno, no estamos tan mal en ese sentido porque hemos podido acceder a vacunas con dificultades, con algunas marcas que no, todo este problema que se sabe hubo con Pfizer y demás, pero hay países que realmente no han tenido hasta el día de hoy acceso a una sola vacuna. Entonces eso también creo que hay que contemplarlo en lo global. Nosotros no somos Francia, no somos España, ni tampoco somos Canadá. Somos un país, si Dios quiere, emergente. Entonces creo que eso también debe ser tenido en cuenta cuando uno exige a los gobiernos. Después, con respecto al papel del Estado, ya te digo, a mí me parece que el papel de nuestro Estado y de todos los estados de estos países es débil para negociar, y se vio en esta negociación de las vacunas, porque no tenés herramientas para enfrentarte.
es débil la autoridad regulatoria, es decir, el ANMAT, por ejemplo, fíjate cómo funciona la industria, que el ANMAT aprueba en forma automática medicamentos o vacunas que ya hayan tenido aprobación de la FDA o de la Agencia Europea de Medicamentos, mediante un procedimiento acelerado. Y esto también tiene consecuencias, y me corro un poco del tema de las vacunas, pero por ejemplo, cuando se habla de medicaciones de alto costo, que tienen un costo exagerado para el sistema sanitario, para el sistema de seguridad social, para las obras sociales, para las prepagas, que realmente son costos en dólares altísimos. Estamos hablando de medicamentos que quizá cuestan por paciente $1 millón en el año. Y hay veces que esos medicamentos no demuestran a la larga ser tan efectivos, porque el poder de la industria hace que se aprueben con regímenes acelerados por la FDA y automáticamente viene la aprobación para la Argentina. Pero la Argentina no es Estados Unidos. En la Argentina es muy difícil para cualquier prestador de salud bancar un medicamento que cueste $1 millón por paciente. Y hay veces que ese medicamento, a la larga, cuando después es probado en un grupo poblacional grande, se termina demostrando que era poco efectivo. Pero el costo ya estuvo. Ya estuvo. Claro, ese es un tema que hay que cuidar, que nuestras autoridades regulatorias, el ANMAT parece ser como una sucursal de los de otros lugares. No hay una autoridad regulatoria firme que diga, bueno, miren, esto sí tiene un resultado terapéutico comprobado y vamos a tomarlo, y este medicamento va a ser financiado por obras sociales, por prepaga, por el Estado, por el que sea. Es como que se aprueba. Ahora hubo un escándalo bastante grande con la aprobación acelerada de un medicamento en Estados Unidos contra el Alzheimer. Porque a pesar de que algunos organismos recomendaron no aprobarlo porque no demostraba tener grandes efectos, era para casos de Alzheimer leve y disminuía algo de la placa de amiloides, no sé los términos exactos desde el punto de vista médico. Específico. Pero si bien disminuía eso, era muy poco significativo para la evolución de la enfermedad. Sí, el costo-beneficio. Exacto. Eso se aprobó en Estados Unidos, y así como se aprobó en Estados Unidos, viene la aprobación para la Argentina. Y nos vamos a encontrar, y además, eso era para casos leves, supuestamente, nada más. Tenía una utilidad para casos leves de Alzheimer, y terminó aprobándose para todos los casos de Alzheimer. Entonces después uno se encuentra, me pasa a mí acá en el estudio, cuando viene el paciente desesperado porque confía en que ese medicamento va a curar a su familiar o lo va a mejorar muchísimo. Es muy difícil, digamos, una vez que las cartas están echadas de esta manera, uno recoger el hilo de en el último lugar que le toca poder decir, no, mire, pero usted no lo pida porque el sistema de salud se va a perjudicar. ¿Sabes cómo definen qué medicamento se investiga y cuál no? No. Ellos calculan, para investigar este medicamento haría falta gastar este dinero. Si este dinero nosotros lo ponemos a interés y calculan un interés promedio, ¿nos va a dar más o nos va a dar menos? Si ese medicamento no se estima que va a rendir económicamente por encima de lo que rendiría dejar esa plata en plazo fijo, el medicamento no se investiga. Esa es la industria. Claro. Es micro, digamos, porque pensar en este contexto, pensar a la provincia de Santa Fe, digamos, pero bueno, hay una política desde Santa Fe a través de los dos laboratorios del Estado, el LIF y el LEM, que de alguna manera se viene impulsando. ¿Cómo? Bueno, porque eso es otra manera de mirarlo, ¿no? Digo. Fantástica. Yo creo que las soluciones pasan por ahí, Eugenia. Esto que decíamos de encarar la cosa de una manera global y nuclearse entre los estados es una de las patas fundamentales, y yo creo que sin duda esto que hace la provincia de Santa Fe desde hace muchos años, porque el LIF es antiquísimo en la provincia y ha trabajado muy bien, creo que es la otra pata importante, la producción pública de medicamentos. Por supuesto que los medicamentos que están bajo patente, estos que hablábamos, los medicamentos de alto costo, las vacunas ahora, no pueden ser fabricados, excepto que se liberen las patentes, como estábamos diciendo. O sea, nosotros planteamos la liberación de las patentes y muchos dicen, pero bueno, se van a liberar las patentes. ¿Y qué? ¿Los países africanos del África subsahariana se van a fabricar una vacuna? ¿A dónde? ¿En qué laboratorio? ¿Con qué know-how? ¿Cómo lo van a hacer si no saben? Eso es una realidad. O sea, es muy difícil que aunque se liberaran hoy las patentes de las vacunas, hubiera vacunas. Mañana
para estos países como los nuestros significara realmente un acceso verdadero a más vacunas. Entonces, por ahí vos decís, y bueno, ¿tiene sentido seguir bregando por la liberación de las patentes? Sí, en efecto, en la práctica no va a dar ese resultado. Y yo creo que sí, tiene sentido, por empezar, desde un punto de vista ético. Y en segundo lugar, porque quizá la liberación de las patentes pudiera implicar también concatenar con la transferencia tecnológica, y si bien hay muchos países que no tienen digamos, la infraestructura, no tienen laboratorios donde se puedan fabricar, hay otros países como el nuestro donde sí se puede hacer. Mientras siga mandando solamente la industria, solamente el capital sin ningún control, no vamos para ningún lado, y eso se está viendo lamentablemente. Gracias, Julia. No, por favor, un gusto.